Hola a todos, estamos en este webinar sobre emuladores en Android. Vamos a hablar sobre todos los emuladores o las posibilidades de emulación usando el plugin ADT de Eclipse junto con el AVD Manager, que es el gestor de emuladores que viene integrado. Lo primero de todo, antes de poder crear un emulador, será necesario tener que instaladas las imágenes, los sistemas para poder hacer la emulación. Entonces, para ello, desde Eclipse, por ejemplo, abrimos el SDK Manager y tendríamos que verificar que tengamos instalados los distintos System Image, imágenes de sistema, de las distintas versiones de Android. Lo primero de todo, bueno, veis aquí, ya tengo el SDK Manager. Para cada una de las versiones, yo tengo todo instalado, pero bueno, para cada una de las versiones vemos que tenemos varios System Image. Tenemos aquí ARM, Intel y MIPS. Por defecto, el que usan todos los dispositivos o casi todos los dispositivos físicos es un sistema basado en ARM, que es el procesador, el tipo de procesador que llevan. Ahora mismo están empezando a surgir los Intel y también tenemos los MIPS, que es un caso muy especial que, si no recuerdo mal, debe de haber uno o dos modelos solo en todo el ecosistema de Android. Con tener cualquiera de ellos valdría. Al estar trabajando con el SDK, los tres son compatibles con el SDK, no importaría. Básicamente os voy a hablar del ARM, que es el básico, y del Intel, que es el que está empezando ahora mismo a salir y que lo está haciendo bastante bien en el tema de los emuladores. Como os digo, si queréis crear un emulador de la versión 4.2.2, pues tendríais que tener el System Image de la 4.2.2. Si queréis crear uno de, pues por ejemplo, de la 3.2, pues tendríais que tener el System Image, que como podéis ver no existe como tal. No hay un System Image de la 3.2, ni de la 3.1, ni de la 3.0, porque son sistemas que fueron solamente creados para tablets y bastante limitados, la verdad. Entonces lo han quitado, no es posible crear un emulador directamente y habría que crear uno pues de la versión 4, que también tiene soporte para tablets. Tenemos aquí el System Image. Habría que crear uno de la versión 4 pues con una pantalla más grande, una pantalla de tablet. Si quisiéramos, pues por ejemplo, probar nuestras aplicaciones como versión mínima, normalmente siempre va a ser el Android 2.2. Sería recomendable siempre probarlo en la versión mínima que acepta la aplicación. Aunque vemos aquí que no tenemos un System Image para la 2.2, tenemos el de la 2.3. Tenemos el Intel de la 2.3, el 2.2. El System Image no nos aparece aquí. Vemos que en las versiones anteriores no aparece ninguno. El System Image viene integrado dentro del SDK Platform y dentro del Google APIs. En ambos puntos viene integrado la propia imagen para el emulador. Teniendo ambos instalados, bueno, con el SDK Platform sería el único obligatorio. El Google APIs es si queréis crear un emulador con soporte para las librerías de Google. En estos momentos ya no son necesarios. Realmente con el cambio de las últimas versiones de la librería de mapas y demás, ya no son necesarios estos Google APIs antiguos, ya que no son compatibles con el código moderno. Entonces, como os comentaba, haciendo un resumen, para las versiones anteriores tendríais que tener el SDK Platform instalado o el System Image de Intel, que vemos por aquí, que en este caso hay dos, pero bueno, cualquiera de ellos valdría. Y en las versiones modernas, pues tendríamos que tener cualquiera de los System Image que hay disponible. El SDK Platform también será necesario, pero básicamente es necesario para poder programar sobre esta versión de Android. En este caso yo ya lo tengo todo instalado, no lo voy a instalar, no lo voy a desinstalar para volver a instalarlo, solamente sería marcar la opción y pulsar donde pone instalar paquete. Con esto ya descargado, con las versiones descargadas, iríamos al Android Virtual Device Manager, AVD Manager, que es el gestor de emuladores. Yo ahora mismo aquí, como podéis ver, tengo dos creados. Tengo un emulador de la versión Android 1.5 y tengo otro emulador de la versión 4.2.2. API 3 el primero y API 17 el segundo. Podríais crear o podríais tener creados todos los que quisierais. Como podéis ver aquí, tengo el de la Android 1.5, de la versión Android 1.5 está con el sistema de ARM
y el de la versión 4.2.2 está con el sistema de Intel. Ahora os explico la diferencia. Básicamente el ARM es el sistema básico, como os decía, de todos los móviles Android, o casi todos, móviles y tablets. Es más lento, es por eso que los emuladores son más lentos, porque realmente hay que hacer una conversión. El ordenador hace toda una traducción de las instrucciones de Android, las convierte a instrucciones de Windows, de PC, las transforma para poder leer y entenderlas, que todos los procesadores de PC son Intel, y después las vuelve a transformar para que el emulador las sepa entender. Entonces todo ese proceso de transformaciones hace que todo el sistema vaya un poco lento, y por eso los emuladores en general son lentos. Ahora haremos una prueba de lo que tarda un emulador con ARM y uno con Intel instalado. No es muy difícil de verificar, es decir, un emulador ARM igual tarda un par de minutos en arrancar. Un emulador con Intel es, si no es instantáneo, es casi instantáneo. Y va bastante fluido también. Tenemos aquí en AVD Manager una segunda pestaña que se llama Device Definitions. Básicamente lo que tiene es una lista con los distintos dispositivos o configuraciones, no tienen por qué ser dispositivos como tal, configuraciones que son estándar, básicamente, y que se pueden usar como base para crear un emulador. Vemos que tenemos desde una configuración de una pantalla de 2,7 pulgadas a una resolución pues de 10,1 pulgadas, que vendría a ser un tablet. Y después, como dispositivos conocidos, toda la gama Nexus, sin distinción. Tenemos desde el Galaxy Nexus, Nexus One, que fue el primero, tablet el Nexus 10 tenemos el Nexus 7 también. Como podéis ver, tenemos todos los Nexus que hay, y todos estos Nexus son la base para poder crear un emulador. No es obligatorio usarlos, pero si los queremos usar y que sean lo más fiel posible a estos dispositivos, los podríamos usar directamente. Vamos entonces a crear un emulador. Voy a crear un emulador de la versión última, de la 17, con el sistema ARM. Entonces el AVD name, el nombre que le vamos a dar al emulador, pues podéis poner lo que queráis realmente. Nunca un espacio. Si ponéis un espacio, vemos aquí abajo que nos pone un mensaje diciendo que solo se pueden letras mayúsculas, minúsculas, números, el punto, el subrayado y el guión normal. Básicamente esto es para evitar problemas con las rutas de los ficheros. Entonces, poniéndolo sin espacios, podríamos poner lo que quisiéramos. Pues yo voy, por ejemplo, a poner AVD-17, porque va a ser la API 17, -ARM, porque voy a usar ARM de base. En Device podríamos seleccionar un dispositivo que va a ser una configuración base predefinida para no tener que cambiar cada una de las configuraciones. No lo vamos a hacer, vamos a hacerlo manual para que veáis. En el target va a ser la versión de Android que queremos que ejecute. Como os he indicado, vamos a hacer que ejecute la versión de la API 17, Android 4.2.2, lo selecciono. Selecciono el tipo de CPU, que pone aquí, CPU, y vemos que nos da las tres opciones que había antes en el SDK Manager, que tenemos que tener instaladas. Si no están instaladas, no nos aparecerán aquí. Tenemos la opción de ARM, MIPS y Intel. En este caso, como os comentaba, voy a usar ARM, lo selecciono. Aquí tenemos el tema de el teclado físico o una skin, un borde alrededor del emulador que sea más o menos completo. En este caso, marcándolo, pues tendría un skin, una textura, por así decirlo, con controles de hardware, con los típicos botones de encendido, apagado, la tecla de inicio, atrás y demás, todo en hardware, botones físicos. Y si no lo marcamos, pues todo sería a través de la propia pantalla del emulador, vendría a ser por software. Voy a dejar las dos marcadas, no os preocupéis. En Memory Options vamos a poner una memoria RAM que queramos usar. Vamos a poner, pues por ejemplo, 512 megas. VMGEP viene a ser la memoria virtual, el tamaño de la máquina virtual de Java. Voy a poner pues 64. La verdad es que no sé ahora mismo qué cantidad es recomendable poner aquí. Voy a dejar 64 a ver si no nos da ningún error. Memoria interna, 200 megas, es más que suficiente. Y en la SD card
aunque se puede dejar en blanco, es recomendable poner alguna cantidad. Yo suelo poner 128 megas, pero realmente es por poner algo. Es para decirle al sistema pues que emule una tarjeta SD dentro del dispositivo. Y después tenemos aquí estas dos opciones, Snapshot y Use Host GPU. Es decir, Snapshot básicamente lo que hace es que cuando tú cierras el emulador, si no tienes marcado Snapshot, lo que hace es como si apagaras el móvil. Y si tienes marcado el Snapshot, es como si solamente lo pusieras en modo de suspensión, como si le apagaras la pantalla. Si tienes el Snapshot marcado, tanto el arranque como el cierre serán un poco más rápidos que si no lo tienes marcado. Pero también puede venir una serie de errores. Entonces esto ya depende un poco de lo que queréis usar. Normalmente marcándolo suele ir bien. Yo suelo hacerlos así. Pero no es obligatorio ni es importante ponerlo o no ponerlo. Vamos entonces a Use Host GPU. Es decir, usar GPU del ordenador base del huésped, se llama, perdón, del que hospeda. Básicamente lo que le estamos diciendo, marcando la casilla, es que tiene que usar la tarjeta gráfica de nuestro ordenador para hacer que funcione el emulador. En vez de usar solo el procesador, usará también la gráfica para generar todo lo que es imágenes en pantalla del emulador. Con esto activo os va a ir mucho más rápido, con mucha diferencia. Normalmente esto solo funciona si tenéis el CPU de Intel. Recordad que los ordenadores están basados en Intel y si ponemos el ARM, el procesador al estar basado en Intel y el emulador en ARM no serán compatibles y será imposible que funcione. Entonces el Use Host GPU, si realmente lo podéis marcar con el ARM configurado, pero sencillamente no os va a influir. Después esto lo veremos funcionando en el de Intel y veréis que hay mucha diferencia. Y bueno, no me está dejando darle OK porque realmente el device sí que es necesario para decirle el tamaño de pantalla. Anteriormente no lo seleccionabas con el device, tenías otro cuadro aquí que te pedía el tamaño de pantalla. Ahora ya usan directamente el device para configurarlo. Vamos a poner un tamaño de pantalla, por ejemplo, de 4 pulgadas. Vemos aquí, nos ha cambiado toda la configuración. Volvemos a ponerle API Level 17, ARM y bueno, vemos aquí que nos ha puesto el VMGApp, la máquina virtual, el espacio de máquina virtual en 32. Yo lo había puesto 64, pero bueno, 32 está perfecto. Y la RAM 512 y el resto está igual que antes. Entonces yo ahora le doy a OK. Me ha creado aquí el emulador y lo puedo ejecutar directamente pulsando Start y Launch. Ahora mismo lo estaría arrancando. La primera vez que arrancáis un emulador siempre va a ir un poco más lento que las siguientes veces, porque la primera vez está creando todos los ficheros necesarios. Creo que ahora mismo deberíais estar viendo el emulador. Confirmádmelo si podéis. En tu pantalla no. No, ¿No lo veis? no. No. Vale, vamos a ver si consigo mostrarlo. Vale, ahora sí que lo deberíais estar viendo. Sí, Sí, ahora sí. Perfecto. Vale, está arrancando. Es el proceso normal de arranque. Puede tardar. Puede no, va a tardar. Y nada, habría que esperar sencillamente a que arranque. Vemos aquí que tenemos los controles básicos del móvil. Subir y bajar volumen, apagado, la tecla de inicio, menú, atrás, la tecla de buscar y las flechas con el botón central que es el OK. Vamos entonces a esperar a que arranque. Esto viene a ser la misma pantalla de arranque que un móvil, la típica pantallita con la marca del móvil o el fabricante o así. Y sencillamente habría que esperar. Ya llevamos más o menos un minuto, más o menos. Vamos a esperar a que termine de arrancar. Esto es un emulador con ARM en el procesador del propio emulador, el System Image. Vale, ya lo tenemos arrancado. Vemos que se acaba de quedar en blanco por completo.
y es que está generando todas las imágenes. Entonces ahora con esto ya arrancado, está terminando de añadir todos los iconos, vamos a pulsar el OK. Esto es como si arrancáramos un móvil normal por primera vez. Pulsamos OK y ya tenemos el emulador, que como podéis ver va un poco lento. OK. Tarda un poco en hacer caso a lo que le indicamos, pero funciona. Recordad que si estáis probando una aplicación en el emulador, no cerréis el emulador cada vez que estéis probando la aplicación. Es decir, el emulador lo encendéis, lo arrancáis y lo dejáis ahí. No tenéis que cerrarlo cada vez que terminéis de probar una versión ni nada. Lo dejáis encendido, lo dejáis abierto porque el tiempo de arranque es muy largo. Entonces podéis dejarlo, no os va a influir y sencillamente desde Eclipse lo ejecutáis directamente y ya se ejecutará en el emulador que tengáis abierto. Vale, ahora hemos visto aquí un emulador normal, ARM. Entonces voy a mostraros el emulador Intel. Voy a mostraros cómo se crea un emulador Intel para que veáis la diferencia en el arranque. Este emulador lo cierro, pulso la X de cerrar y vamos entonces a Java de nuevo. Vemos aquí la lista de emuladores de nuevo. Y bueno, voy a cerrar esta lista. Bueno, una cosa antes de continuar, que no os expliqué. En la pantalla de arranque, cuando tenemos seleccionado un emulador y pulsamos Start, nos salen unas opciones. Tenemos aquí la primera que es Scale Display to Real Size, es decir, escalar la pantalla al tamaño real de las 4 pulgadas o lo que le indiquemos nosotros aquí. Podemos decirle que queremos un tamaño real de 3 pulgadas. Poniéndole esto, el sistema ya sabe cómo reescalar la ventana para que nos muestre correctamente el tamaño. En principio no se suele marcar a no ser que no tengáis espacio y el emulador os quede por fuera. Normalmente no marcándolo va a funcionar un poco mejor. Y después tenemos la opción de Wipe User Data, que lo que hace es, si lo tenemos marcado, en el momento de arrancar un emulador, va a eliminar, a desinstalar todas las aplicaciones que hayamos instalado, va a volver a poner la configuración por defecto, va a hacer un borrado de toda la configuración y todos los datos de usuario. Como si en un móvil hiciéramos un reset de fábrica. Normalmente no es necesario hacerlo, a no ser que hayáis creado una aplicación que se ejecute en el inicio del móvil o del emulador y os esté dando problemas. Entonces, marcándolo, el sistema eliminaría la aplicación, eliminaría el problema y podríais continuar con las pruebas directamente en el emulador. Como os decía, vamos entonces a crear el emulador de Intel. El emulador de Intel tiene una pequeña diferencia, que hay que instalar un programita en el propio ordenador. Y el programa lo tenemos en el SDK Manager, que lo acabo de abrir. Nos vamos abajo a la parte de Extras. Y en la parte de Extras, vemos aquí, tenemos el último, creo que debe de ser siempre, Intel x86 Emulator Accelerator. Y entre paréntesis, HAXM, HAXM. Básicamente lo que hace este plugin, este programa, es instalar un sistema dentro de Windows. No sé si para otros sistemas operativos también funciona, no estoy seguro. Creo que Mac tiene y Linux no estoy seguro. Y bueno, esto. Lo que hace es instalar un pequeño programa que va a hacer de puente entre la tarjeta gráfica y el emulador de Intel. Entonces nosotros lo descargamos. Y cuando ponga eso, que está installed, realmente no se ha instalado. Lo único que se ha hecho ha sido descargarse. Para instalarlo tendríamos que ir a la carpeta del SDK Manager. Bueno, voy a compartiros la carpeta para mostraros la ruta exacta. Vale. Aquí estoy dentro de la carpeta de Android SDK. Dentro de esta carpeta tendríamos que ir a Extras, Intel, y tendríamos aquí una carpeta, se llama Hardware Accelerated Execution Manager. Gestor de aceleración por hardware, vale.
Lo abrimos y tenemos un exe, un ejecutable, que se llama Intel HaxM. Hacemos doble clic y lo ejecutamos. No tiene nada de nada, solamente ir pulsando siguiente en todas las pantallas que nos salen. No hay que hacer nada más. Solamente con esto el propio sistema nos va a detectar si es compatible o no nuestro equipo. No todas las tarjetas gráficas son compatibles, no todos los procesadores del ordenador son compatibles. A mí me dice que no es Entonces, compatible. no es compatible, vale. La lista, pues, a ver, no sé si el release notes. Vale, lo que estoy viendo es que básicamente para que sea compatible, el equipo tendría que tener un sistema, un procesador con emulación VTX, que es un tipo de emulación patentada, creada por Intel, EM64T, que es el equivalente de AMD, y 1 GB de RAM y un par de componentes más. Estoy viendo aquí que es compatible con Windows XP, Windows Vista 7, 8, Mac OS, pero no en Linux. Vale. Por lo que estoy viendo, Linux no es compatible con el componente con el plugin. Bueno, como os decía, si no es compatible, pues no se podría hacer nada realmente. No hay opción a hacerlo compatible de alguna otra forma. Entonces vamos a volver a la parte de creación de los emuladores y vamos a crear un emulador con el Intel x86 con la emulación, con el GPU activo, con la aceleración activa. Entonces vamos al AVD Manager, pulsamos New, le ponemos el nombre que queramos. Yo voy a crear lo mismo, pero bueno, parecido al anterior, AVD 17, pero en vez de ser ARM va a ser Intel. Tal cual está creado, voy a poner el mismo tamaño de pantalla, que era 4 pulgadas, Android 422, pero en vez de seleccionar ARM, selecciono Intel, como acabo de decir, tamaño del SD 128 y marco la casilla que pone Use Host GPU, usar la tarjeta gráfica del equipo. Pulso OK, tengo aquí el emulador creado y voy a arrancarlo. Vale, ahora mismo está arrancando. Perfecto, ahora mismo ya lo tenemos arrancando. Voy a compartiros el emulador para que veáis la diferencia en el tiempo de arranque entre un sistema y otro. Aquí tenemos el emulador, ya lo deberíais estar viendo. Sí. Sí, lo veo. Vale, el otro debe de tardar como unos 3-4 minutos en arrancar, más o menos. Vamos a ver este. Ya visteis que las propiedades son exactamente las mismas y acaba de arrancar ya. No ha tardado, no llega ni a un minuto el tiempo de arranque. Y el propio dispositivo es bastante más fluido. Quizá ahora mismo no se note mucho, pero cuando estéis con una aplicación que tenga bastantes componentes, realmente la diferencia es muy, muy grande. Como podéis ver, es mucho más rápido un emulador con la aceleración de Intel activada que uno normal con ARM. Recordad que si tenéis un emulador, pero no marcáis un emulador de Intel, pero no marcáis el Use Host GPU, tampoco se activará la aceleración. La aceleración la activa el GPU del sistema, al tener marcada esa opción. Vamos entonces a un último apunte. Y es que no sé si sabéis que con las nuevas versiones del SDK, perdón, de las librerías de mapas, se usa el Google Play Service, la librería de servicios de Google, y no es compatible con ningún emulador, o no era compatible realmente con ningún emulador. Solamente es compatible desde hace 3-4 meses con el último emulador de Google APIs para la API 17. Es decir, la única versión que sería compatible, voy a volver a ponerlo, VD 17, ARM y Google. Vale, bueno, el ARM realmente sobra, no va a dar opción, ahora veréis. Dispositivo voy a elegir el mismo, esto no hay problema, podéis elegir realmente el tamaño de pantalla que queráis.
El target, la versión de Android, sí que cambia. En vez de ser la Android 4.2.2 API 17, tiene que ser Google API Level 17. Y cuando lo seleccionemos vemos que solo nos permite ARM, no hay otra opción. Esto es obligatorio porque realmente el emulador de Intel no es código libre, por así decirlo. Entonces, no es Android puro y Google no ha introducido las librerías en ese emulador. Solo las ha introducido en el Google API Level 17. Si ponéis un API Level distinto con el Google APIs, no os va a funcionar los mapas de la versión 2 de Google Maps, la librería de mapas. Solamente os funcionará con esta versión. Recordarlo, aún así os recomiendo que siempre lo probéis en un dispositivo físico, pues porque tenéis GPS, tenéis sensores y demás, que seguro que los necesitáis en algún momento de la aplicación. Si no necesitaréis nada, pues ya os digo que un emulador, si no es necesario usar sensores, funciona muy bien. Y bueno, ese de 128, ok, y ya lo tendríais. Y como os comenté, estas son 3 versiones que tengo yo aquí creadas, que acabo de crear ahora, para unas pruebas buenas que cubran todos los dispositivos. Pues yo crearía un AVD de la versión 8 con ARM. También voy a ponerle también 4 pulgadas y el API Level 8 es Android 2.2, todo igual, pero 128. Vale, en este caso voy a eliminar los que tenía yo de antes, que tampoco son necesarios, y así veis más fácil lo que hay que tener creado, lo que es recomendable tener creado. Vale, entre el AVD17 ARM y el AVD17 Intel, realmente va a depender más de vosotros, de si queréis tener solo uno de los emuladores, si queréis tener los dos. Normalmente con tener el de Intel, si tenéis la emulación, la aceleración activada, os va a funcionar perfectamente, no tendréis problema ninguno. Y si no tenéis la emulación, no podéis activar la emulación de Intel, pues cualquiera de los dos se va a comportar igual. No va a haber mucha diferencia entre ellos. Si queréis probar cualquier cosa de las Google APIs, cualquier librería de mapas, cualquier parte sobre el Google Play Service, también tendréis que tener instalado este de Google APIs. Y después este de emulador de Android 2.2, es recomendable tenerlo por lo que os comentaba, por probar la aplicación en una versión mínima del proyecto. Si vuestro proyecto tenéis el mini SDK en 8, tendríais o deberíais probarlo en un dispositivo con la versión Android 2.2, con el API Level 8. Si tenéis el mini SDK en 1, pues tendríais que comprobarlo en un dispositivo Android más antiguo. Tened en cuenta que el primer emulador, el emulador más antiguo, es de la versión 1.5. Y bueno, realmente no tiene nada más lo de los emuladores, es todo lo que os he explicado es lo que hay, no tiene ninguna otra configuración y ningún otro problema. Como veis es muy sencillo, paso a paso se seleccionan los componentes y ya estaría. Si tenéis alguna duda... Pues realmente lo del Google APIs y lo del Android no entiendo muy bien qué diferencia hay entre cada uno. Vale, los de Android viene a ser solamente lo que es Android, el sistema operativo. No tiene las librerías de Google Maps y no tiene las librerías que están integradas dentro del Google Play Service, que es una librería especial que sacó Google hace unos meses. Sí. Si quisiéramos probar una aplicación que tuviera mapas, solo va a funcionar en Google APIs, porque el Android, los targets que tienen Android, no tienen integrado, no tienen dentro en la gestión de esos mapas. Entonces, si tenemos una aplicación con mapas que la intentamos ejecutar en un emulador que no sea Google APIs, nos va a dar error la parte de mapas. Sí. En cualquier caso, ya os digo, siempre es recomendable, siempre que podáis, es recomendable ejecutar las aplicaciones en un dispositivo físico. Un emulador no deja de ser eso, un emulador. Intenta emular algo, intenta copiar el funcionamiento. Pero nunca hay nada mejor que probarlo directamente en lo que está pensado de cara al público, que es un dispositivo físico, ya sea un móvil o un tablet, un pincho USB de estos de Android para el televisor,
cualquiera de esos componentes es compatible con la conexión al dispositivo, al equipo, al ordenador y la ejecución directamente. De acuerdo. Vale. Yo, bueno, quería hacer una pregunta, no sé si lo has mencionado, pero estos emuladores o estas versiones para emular Android, Ujú. hay que descargarlas de algún sitio, vienen ya en Eclipse. Sí, tenéis que descargarlas en el SDK Manager. Ah, vale, vale. Lo comenté al principio, pero Sí. bueno, nada, no te preocupes, lo abro de nuevo. Vale, Eh, no pasa nada. Nada, no te preocupes. Es básicamente, tendrías que tener instalado el SDK Platform y los System Image que aparecen Ah, sí, aquí. sí, sí. Vale, ya me acuerdo. Vale, Vale. solucionado. Vale, ¿hay alguna otra duda que os haya surgido? Pues no, en principio, bueno, estos emuladores nos servirían pues para practicar bueno, ejecutar el código en el mismo ordenador y luego ya una vez que ya esté probado y demás, pues pasarlo a los móviles o eso, ¿no? Más o menos. Es el Exacto. entorno de desarrollo, ¿no? Exacto. Los emuladores sirven para ir probando en el día a día una aplicación, pues haces un pequeño cambio, quieres probar si funciona, añades un botón, quieres ver si se ve bien o no, todo Muy esto. bien. Y después para las pruebas duras, por así decirlo, la prueba de campo Sí, siempre serían un dispositivo físico. sí, 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 sí. Vale. Tengo un par de preguntas. Si, o Sí. sea, para seleccionar un emulador para una determinada aplicación, tienes una Ujú. aplicación que trabaja con el Android 4.2 y tienes el de 2.2 y el 4.2. ¿Cómo Ujú. sabes tú? O sea, ¿cómo lo seleccionas tú para seleccionar Sí, el emulador que tienes que usar? Sí. el que tú O tienes, tengas activo funcionando es en el que se va a ejecutar. o sea, Por e- solo tienes que tener uno de los cuatro. Puedes tenerlos todos abiertos. Y si el sistema detecta que hay más de uno, te va a preguntar en cuál quieres ejecutarlo. Te va a salir una ventana preguntándote en cuál quieres y desde la propia aplicación desde el propio Eclipse, decides en cuál quieres ejecutarlo de los que tienes. Y si ya lo has ejecutado Yo, por ejemplo, tenía uno y ahora he creado los otros tres. Y yo ejecuto la aplicación que tengo, pero no me Ujú. dice con cuál quiero ejecutarlo. Eso es porque ya lo tenía ejecutado con el otro y no Exacto, quería eso es ejecutar. porque lo habías ejecutado alguna vez con el otro, entonces quedó Sí, sí. guardada. En cualquier caso, si tú abres un nuevo emulador, creas un nuevo emulador y lo ejecutas de forma normal, verás que en el momento que ejecutes la aplicación ya se va a ejecutar en el emulador que tengas abierto. No Sí. va a intentar abrir otro, sino que si tiene uno activo, pues ya se va a ejecutar en ese. Eso es otra cosa. Yo ejecuto la aplicación y como te has dicho, no cierro el emulador, hago cambios, la guardo y entonces, ¿cómo hago para ejecutarlo otra vez? ¿Le doy otra vez a compilar o pues le voy a Sí, sí, compilar? le das de nuevo a ejecutar y ya está. Ya el propio sistema Eclipse compila el proyecto y lo instala en el emulador que tengas abierto. Es que a mí muchas veces me ha abierto otro emulador nuevo y otro y otro y otro. Por eso te Vale, lo digo. pues no debería hacerlo. En cualquier caso, si te vuelve a suceder, intenta contactar conmigo por Skype Sí, y lo vemos en el momento, porque probablemente sea alguna configuración del proyecto nada más. de acuerdo. ¿Tenéis alguna otra duda? Pues yo por mi parte no. Yo, pues, acerca de los emuladores, creo que tampoco. Todavía realmente no me he puesto con ello, ¿eh? No he Ujú. empezado todavía con el Android, pero bueno, yo creo que, que está más o menos claro, bastante claro, vamos, lo que has explicado. Ujú. Vale, perfecto. Pues entonces dejamos aquí el webinar y nada, en unos minutos me conectaré a Skype. Si tenéis cualquier otra duda no relacionada con emuladores, por allí ya me la podéis comentar, ¿vale? De acuerdo. Vale, Vale, chao. Nos vemos gracias. entonces. Hasta Hasta luego. luego. Chao.